Juan capítulo 16, verso 8 en adelante. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas que no se aprenden en el colegio, en la escuela, en la universidad. Tres cosas que ni siquiera los pastores pueden enseñar. Porque yo puedo hablar de esto, pero el que enseña es el Espíritu. Y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo. Nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y esos tres puntos son los que vamos a ver en este momento. Como les dije, cosas que no se aprenden en el colegio, cosas que solamente el Espíritu Santo puede enseñar. Yo puedo predicar la verdad, pero el que imparte el conocimiento y el convencimiento de que es así, es el Espíritu Santo. Pecado, justicia y juicio. Veamos el 9, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. De pecado por cuanto no creen en mí. Y eso es lo que el hombre no entiende. Hay personas con un alto concepto de sí mismo que creen que saben todo y pueden enseñar todo, intelectualmente. Pero la salvación no es intelectual, es espiritual. Porque hay personas que citan la Biblia y versículos mejor que cualquiera de nosotros. De hecho, a mí me cuesta mucho aprender. Usted sabe que tengo un montón de problemas, dislexia y un montón de cosas, palabras que no puedo decir, y me cuesta. Pero hay cosas, como les digo, que el hombre no puede enseñar. Esto no se aprende intelectualmente. Puedes citar la Biblia casi completa, libros completos. A mí me asombran. Qué maravilloso. Pero hay personas que no tienen el espíritu para aplicar tales palabras. Por eso, ahí va a leer más ratito el hermano, me parece que le pedí al hermano Carlito, un versículo, parece que ese es, no estoy seguro. Y hay otros, ¿cierto?, que enseñan la mitad de lo que la Biblia dice. La Biblia se debe enseñar completa. Hoy día hay cosas que no se están diciendo. La palabra pecado ya casi no se quiere usar. Y eso no es correcto. La palabra pecado existe siempre. Dios o Jesucristo, digamos, en Jesucristo, Dios en Jesucristo, mientras tuvo su ministerio en la tierra, habló más del cielo, del pecado, que cualquier otra cosa. Porque a eso vino, a salvar y a buscar a los que se habían perdido, al hombre, a nosotros. Perdidos en este mundo de engaño, de mentira, de idea del hombre. Pero Dios nos vino a buscar y a salvar. Y nos salva y nos salva, nos rescata por medio de su palabra. Pero su palabra completa. Y su palabra, ¿cierto?, nos enseña que el hombre es pecador. Entonces, como le dije, hay personas que enseñan la mitad. Hoy día no quieren hablar de pecado. Hoy día, por ejemplo, el aborto siempre fue aborto, ¿cierto? Y fue el aborto, se hablaba de aborto de algo espontáneo, cuando un bebé se perdía por cualquier circunstancia. De hecho, no, mi esposa o nosotros tuvimos un aborto espontáneo. Eran gemelos, mellizos, gemelos. Fue espontáneo, lo sentimos mucho, ¿cierto? Y algún día sabemos que le vamos a ver también, Dios mediante, porque era una alma concebida, dos. Entonces, hay personas que hablan de aborto, o sea, no quieren hablar de aborto, sino que hablan hoy día de alternativo, de mi decisión, de que el cuerpo es mío, yo decido lo que hay que hacer. Hoy día no hay aborto espontáneo, hoy día lo que hay es infanticidio.
Hermano, se habla mucho del femicidio, del femicidio, y no debe ser, no tiene por qué haberlo, no tiene por qué haberlo. Pero ¿cuánto se habla del infanticidio? Lo han cubierto con otras cosas, con otros nombres. Hermano, la persona que se hace un aborto es un criminal de un infante. Las cosas no han cambiado. Hoy día la juventud y a muchos, e incluso a nosotros los viejos, de pronto nos dejamos llevar por las ideas del momento. Hermano, el pecado es pecado. Y hacer un aborto es un infanticidio, es matar un bebé en el vientre. Pero lo han cubierto de distintas maneras, alternativo, esto, lo otro. El homosexualismo era homosexual siempre. Y ¿cómo se llama? Y la Biblia lo califica como algo degenerado, algo que no corresponde. Pero hoy día le han dado miles de nombres para distorsionar. Hermano, en Cristo, a ti te hablo. Tienes que decir las cosas por su nombre. Muchos se están yendo al infierno porque estamos enfriando, ¿cierto?, la predicación, porque la estamos haciendo liviana, suave, para no ofender. El pecado tiene que ofendernos. El pecado tiene que ofendernos porque es una ofensa a Dios. Entonces, la primera que vamos a ver de pecado. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Hermano, yo te puedo predicar, puedo hablar de pecado, pero el que convence al hombre de pecado es el Espíritu Santo que nos convence de pecado, que somos pecadores. Mientras esto no suceda, no eres cristiano, si no eres convencido por el Espíritu Santo. Porque ya dije que podemos tener el conocimiento intelectual, saberlo, pero no creerlo. Entonces, primero debemos entender la concepción del pecado. Efesios 2:3, ¿a quién se lo pedí? Efesios 2:3, ¿alguien? Quiero escuchar ese amén, Efesios 2:3, ¿o no voy yo? Ya. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otro tiempo, antes de conocer al Señor, y por lo tanto la persona que no conoce al Señor vive en una naturaleza pecaminosa. Concepción del pecado. Como le dije, verdades que debemos entender. Un hombre, género humano, hombre o mujer, no peca porque ha cometido un pecado, porque ha hecho una falta. La persona peca porque es pecador. El mentiroso no miente porque dijo una mentira. Miente porque es mentiroso. El ladrón no porque sacó o tomó algo, es porque es ladrón. Nosotros cometemos pecado porque somos pecadores. En nuestra naturaleza pecaminosa. La herencia que traemos de Adán y de Eva, el gen del mal que está sentado en nosotros. Jesús dice que estas cosas salen del corazón del hombre. Es como el gusano en una manzana, se lo enseñé una vez. El gusano, cuando nosotros vemos una manzana con un hoyito, no es que el gusano haya entrado a la manzana. El gusano salió de la manzana. Salió del corazón de la manzana. ¿Por qué? Porque el gusano entró cuando la manzana estaba en flor. El gusano del mal o el gen del mal entra en nosotros cuando somos concebidos. Cuando somos concebidos por la naturaleza pecaminosa de nuestros padres, somos pecadores.
Y el pecado va a dar a luz al pecado. Es verdad que cuando pequeño, mientras no hay conocimiento del bien y del mal, no es pecado. Porque ¿qué es pecado? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, la Biblia dice que le es pecado. Por eso el Señor dijo claramente, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto, digo que si no os volvéis como un niño, inocente, puro, no veréis el reino de Dios o el reino de los cielos. Entonces, debemos ser niños, inocentes, pero llega un momento en que empezamos a crecer, sabemos lo que es bueno y malo, y empieza a salir ese gusano o el gen del mal que está sentado en nosotros. Empieza a salir. ¿Y qué produce? Pecado. Porque ese gusano en nosotros, simbólicamente, o ese gen asentado en nosotros, es el pecado. Es Satanás mismo induciéndonos a hacer lo que no corresponde. Estoy tratando de explicar de la manera más fácil posible. Y como dice Jesús, del corazón del hombre salen los malos pensamientos, hurto, robo, homicidio, ¿cierto? Lascivia. Hay gente que dice, pongamos al niño en un buen ambiente y va a tener un buen ambiente. Mentira. Porque en todos los ambientes, en todos los estratos sociales, hay pecadores. Porque el hombre es pecador, todos. Aquí no es cuestión de pobreza, riqueza, de estatus social, de más educación, menos educación. Somos todos pecadores porque esto viene en nosotros. Como le dije, el pecado está asentado en nosotros. No sirve ninguna reforma, ni educacional, ni de ninguna manera. Ni una nueva constitución, ni nada va a servir para evitar este mal, este flagelo, ¿cierto?, que está destruyendo, matando al hombre. Hay un solo camino, hay un solo remedio. Hay una sola puerta por la cual podemos escapar y entrar a un lugar protegido. Pero no es un hogar de esta manera o de esta otra manera. No existe. Jeremías 17:9, ¿a quién se lo pedí? Jeremías 17:9. Amén. Amén. Ya, léalo, hermano. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Amén. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Pregunta, ¿quién lo conocerá? Dios sabe, Dios lo conoce. El hombre cree que por hacer cosas buenas es bueno, pero nuestro corazón, nuestro centro, es malo, es pecador, por eso necesita ser domado o algo que lo aplaque o pueda injertar algo en nosotros. Entonces, un hombre es pecador por lo que hace, ya les dije. O sea, no es pecador por lo que hace, un hombre es pecador por lo que es pecador, no por lo que hace, es pecador por lo que es pecador. El borracho, si deja de tomar, se va a ir al infierno sobrio. El adúltero, si deja de adulterar, se va a ir al infierno no siendo adúltero. El mentiroso se va a ir al infierno si deja de mentir, no siendo mentiroso. Por eso le digo, no hay nada, no hay ninguna cosa que pueda cambiar al hombre, a menos que se dé cuenta que es pecador y desde adentro mismo se produzca el cambio. Entonces se produce el hoyito en la manzana y sale el gusano. Y se produce en nosotros esa, bueno, el hoyito de la manzana por hablar, por donde va a salir el gusano. Y hay un solo camino para que salga el mal. Como usted y yo sabe, es Jesús. ¿Qué dice el libro Romanos, capítulo 3?
verso 10. Perdón. Romanos 3:10. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Qué está hablando? Describiendo al hombre pecador. Y el 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿quién nos convence de esto? ¿Mis palabras? No, porque mis palabras no están siendo con persuasión a lo mejor. No están siendo con una gran elocuencia. Estoy leyendo, diciendo lo que la Biblia dice. ¿Quién es el que puede convencer? El Espíritu Santo. De que somos pecadores. De que no somos mejores que nadie. Entonces, cuando aprendemos eso, nos damos cuenta, ¿cierto? Bueno, usted, estoy hablando a la iglesia, me imagino que todos son convertidos. Y si hay alguien que aún no tiene la certeza de la salvación, ponga atención. Porque usted puede ser muy buena persona, pero si no tiene a Cristo, si no se ha dado cuenta, instruido por el Espíritu Santo, que le convence de pecado, usted no va a ver a Dios. Porque esto no es cuestión de religiones. Es ser sincero, creer en Dios. El pecado es tan grave que aún Dios destruyó una civilización, porque de continuo en ellos era el mal. ¿Qué dice el libro de Génesis 6:5? Parece que le pedí al hermano Eduardo. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era el continuo solamente al mal. Perdón, de continuo solamente al mal. Gracias, hermano. Entonces, Dios en un tiempo destruyó una civilización, la exterminó prácticamente. Solo Noé quedó, sus hijos. Entonces, hay que tener cuidado, hermano. El pecado está en nosotros y es destructor. Nos separa de Dios. Y a Dios le molesta, le estorba, al punto de que se arrepintió de haber hecho al hombre. Porque los pensamientos y todo el actuar del hombre era malo. Entonces, Dios no quiere, Dios nos hizo santos, pero Satanás nos destruyó y puso en nosotros, como decimos, el gen del mal. Eso tiene que ser erradicado. Pero ¿cómo va a ser? Sabemos que va a ser el día que seamos transformados, el día de la promesa de nuestra redención de un cuerpo perfecto. Pero mientras tanto, nuestra alma puede ser redimida por la fe, por creer en Cristo, convencido por el Espíritu Santo. 16:9 del libro de Juan nuevamente. El 9 dice, porque leímos recién en el 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Es el mayor de los pecados, el no creer en Dios, el no creer en Cristo. El no creer en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas distintas, pero es un solo Dios. Una sustancia única. Es una sustancia, pero en 3 personas. Entonces, el pecado que condena no es, perdón, el pecado que condena es no creer. 3:18. ¿Qué dice el libro de Juan 3:18? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en él cree no es condenado. Cree, pero creer significa entregarse por completo, es seguirle, es obedecer a lo que dice.
Porque como les decía en el principio, hay algunos que predican la mitad a media, otros creen que la saben todo. Hermano, creer significa obedecer cuando Dios dice, no robarás, no robar. Cuando Dios dice que debes orar, debes orar. Cuando Dios nos enseña a escudriñar la Escritura, debemos escudriñar. Ah, pero es que para eso está el pastor, para eso está esto y lo otro. Eso no es creer completamente. Creer significa obedecer a vuestros padres. Creer significa no ser adúltero ni fornicario, joven. Creer significa, ¿cierto?, ser trabajador para tener cómo compartir con los demás. Hay tanto, más de 600 mandamientos. Creemos uno y creemos otro, entonces no creemos, creemos a media. Es creer completamente. El que en él cree no es condenado. Cree todo lo que Dios dice. Cree que un día va a haber resurrección. Cree que hay salvación por gracia, no es por obra. La incredulidad condenó a Adán y a Eva. Por eso viene el principio, esto de no creer. Es el gen del mal, de la incredulidad, asentado en nosotros. Ahí está. Si Adán y Eva hubiesen creído cuando Dios les dijo que no tomen del fruto, porque serían abiertos vuestros ojos y sabrían lo que es bueno y malo, pero ellos creyeron todo lo que Dios les decía, pero no creyeron eso, y eso le condena. La pregunta, usted, mi hermano, y esta también va para mí, ¿creemos lo que Dios dice? ¿Creemos? Entonces creer implica obedecer, seguir lo que Dios nos enseña. No es creer a media, es creer todo. Creer que el pecado es pecado. Creer que, como les decía al principio, el aborto es aborto. Y que cuando se hace el aborto, nunca antes el aborto se usó, digamos, como algo criminal. Se hablaba de un aborto, algo espontáneo que ocurrió. Pero hoy día hay clínica, hoy día se está legalizando para el aborto. Creer que eso es un infanticidio. Eso es creer. No, es que los tiempos han cambiado, pastor, es que los tiempos... Hasta mis hijos me dicen lo mismo. No, papá, pero es que no es lo mismo si los tiempos han cambiado. Discúlpenme, nuestra iglesia, la mayoría son jóvenes, pero los tiempos no han cambiado. O sea, los tiempos han cambiado para el hombre, para el mundo, pero no para Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios no muda, Dios no cambia. Por eso le digo, ¿creemos en todo lo que la Biblia dice? De repente creemos un poco lo que nos conviene y lo que no nos conviene no lo creemos. Entonces, ¿qué es lo que condena al hombre? La incredulidad. ¿Y quién nos convence? El Espíritu Santo. Cuando yo estoy haciendo algo que no corresponde, inmediatamente el Espíritu Santo me va a atacar, me va a reprender, que no estoy obedeciendo a la palabra de Dios. Nosotros dejamos de hacer algunas cosas por temor a las consecuencias que van a haber momentáneamente, pero no por temor a ofender a Dios. Nos da lo mismo si ofendemos a Dios o no. Con lo que hacemos, decimos, con lo que creemos, a quién seguimos. Entonces, ¿qué es lo que condena? El no creer. Usted necesita ser salvo si es que no es creyente. Usted necesita creer en el Señor Jesús como su verdadero camino, como su salvación, como la verdad y la vida. No hay vida sin Jesús. Estamos hablando de la vida eterna. Como le dije, la incredulidad es uno de los pecados más grandes. Romanos 3:10. Porque ¿se lo pedí a alguien o no? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, se han sujetado a la justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios.
Romanos 3:10. Lo tenía anotado, tal vez lo anoté mal. Déjeme verlo. Creo que lo había leído, pastor, ya. Romanos 3:10. Sí. Sí, como está escrito, no es justo ni aun uno. Estamos hablando de la justicia. Sí, gracias, mi hermano. Entonces, hermanos, la incredulidad. Romanos 10:3, pastor. 10:3, sí, lo tengo mal escrito, hermano, es 10:3, pero esperemos un poquito, lo vamos a leer enseguida. Entonces, el segundo punto que tenemos que ver es la justicia. Justamente, Romanos 10:3. Léalo, por favor, ¿quién lo mencionó? Amén. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Amén. Entonces dice, primero el texto original, vamos, 16:9, de pecado por cuanto no crean en mí. Y el 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El hombre cree que por hacer algo bueno ya está listo. Por dar una ofrenda, por hacer esto, por ayudar a alguien a cruzar la calle, por salvar un perrito, por esto y por lo otro, creen que ya están listos. No es así. La salvación no es por obra, la salvación es por gracia, un regalo. El hombre trata de establecer su propia justicia y no la de Dios. Pero la Biblia dice en el libro romano, a fin de que Él sea el justo, el que justifica a los de la fe de Jesús. Cristo es el justo que justifica a los de la fe de Jesús. Entonces, no entienden lo que es la justicia. La justicia se la va a hacer entender el Espíritu Santo. Cuando venga a su vida, le va a hacer entender que usted es pecador y que la justicia, y usted es justificado no por obra, sino por la gracia que es en Cristo. La justicia, ¿cierto? El hombre cree que por hacer algo bueno es justo. Está equivocado, no es así. Buscan la justicia propia y dejan la justicia de Dios de lado. Los hombres creen en la justicia de los hombres. Pueden ser muy sinceros, pero están equivocados. Nosotros debemos establecer la justicia de Dios. Yo por gracia soy salvo, porque Cristo me amó. El ácido sulfúrico tiene, ¿cómo se llama? Los elementos. Por ejemplo, el agua es H2O, el ácido sulfúrico es H2SO4. Son bien parecidos, HSO2 04. Bien parecidos. E incluso el color es lo mismo. ¿Ah? El color son claritos, cristalinos, ni un problema con el H2O. Pero si yo me tomo un vasito de ácido sulfúrico, se fue por estar equivocado. Así puede ocurrir con nosotros, pensar algo que nosotros creemos, estableciendo nuestra propia justicia y no la justicia de Dios. El yo creo, el que Dios ha cambiado. Es que los tiempos han cambiado. Sí, los tiempos han cambiado, pero para mal, no para mejor. Es verdad, tenemos más ciencia, tenemos más tecnología, pero un día la tecnología se les va a caer a todos. A nosotros se nos corta la luz, quedamos sin internet, sin ninguna tecnología. Ni siquiera podemos usar un refrigerador, nada. Ni agua, porque vivimos en el campo y dependemos de los motores. Nada, absolutamente nada. Hace poco se cayó el internet hasta el sur. Los bancos quedaron completamente inhabilitados. Yo le he dicho a mi familia, se van a caer los satélites algún día y el mundo va a tener graves problemas. No encuentro la palabra en este momento. Va a colapsar el mundo. ¿Por qué? Porque se van a caer los satélites, no hay comunicación. La tecnología sí ha avanzado para algunas cosas, para bien, amén por ello. Pero en lo moral, Dios no muda, Dios no cambia, ni va a permitir cambio. Hay una sola forma. Entonces, de justicia y de juicio. De justicia en este caso que estamos hablando ahora como punto 2.
tratamos de nosotros establecer nuestra propia justicia, creyendo que de esta manera, pensando, si el tiempo ha cambiado, si no es lo mismo, papá, si no es lo mismo, pastor, estamos en otros tiempos, ¿sí? Pero en los tiempos espirituales es el mismo, porque yo estoy con el mismo Dios, con el creador del cielo y la tierra, con el Padre de Jesucristo que nos amó de tal manera que lo envió a morir por nosotros, que no hay otro camino, no hay otra forma de salvación. El mismo que dice que lo que es pecado, y que el hombre es pecador por su naturaleza, eso no cambia. ¿O creen que porque se cambian leyes o se ponen métodos, o como dije al principio, no me acuerdo la palabra que usé, no me acuerdo la palabra, ¿cierto? No es por eso, no es porque digamos que va a ser de esta manera, es como tiene que ser. Entonces, el hombre sigue pensando que puede establecer su propia justicia. No es así. Usted podrá decir, yo no soy tan malo. Claro, puede ser que usted diga que no es tan malo si se compara con otro. Pero ¿con quién debemos compararnos? Nosotros debemos compararnos con Dios, con el santo, 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 santo. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo, dice el apóstol Pablo, nuestro apóstol. Porque si usted no es judío ni tiene sangre judía, Pedro no es su apóstol. Está todo escrito para nosotros, amén. Pero su apóstol es Pablo, el apóstol a los gentiles, el que persiguió ante los gentiles. Entonces, Isaías 64:6. ¿Quién iba? Amén. 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 Léalo. Si bien todos nosotros como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Amén. Eso es lo que debemos entender. ¿Quién nos convence? Todos somos como trapo de inmundicia. Si bien todos nosotros como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Y caímos. ¿Quién no ha caído en el pecado? Nosotros caímos como hojas secas, llevadas por el viento. Y nuestras maldades son llevadas por el viento. Así es nuestra vida. Debemos entender que no somos mejores que nadie. Ni aún porque somos cristianos y somos mejores ante los ojos de Dios por Jesucristo, no por nosotros mismos. Así que no establezcamos nuestra propia justicia. No creamos que somos mejores. Somos todos inmundos. Ahora, si hubiera otra forma de salvación, ¿por qué el Calvario? Porque no hay otra forma de salvación. ¿Por qué Getsemaní? ¿Por qué el sufrimiento del Señor Jesús? Si hubiera otra forma, otro camino. ¿Quién le hace entender a usted que el único camino al Padre es Jesucristo? ¿El pastor? No, el pastor le puede decir. La Biblia se lo dice. Pero el que debe convencerlo es el Espíritu Santo. Por eso siempre digo yo en la iglesia, si yo no soy el que tiene que andar con una varilla castigando al hermano, diciéndole no haga esto, no haga lo otro. Yo lo que tengo que hacer es predicar lo que la Biblia dice. Si el Espíritu Santo no le convence, ¿quién soy yo para convencerle? Y es lo primero que aprendí cuando fui predicador, cuando aprendí a predicar, cuando no creo que haya aprendido todavía, pero cuando empecé a predicar. Lo primero, yo no soy el que tiene que decirle a usted está haciendo esto porque está mal aquí que allá. Si yo he enseñado esto en la iglesia, el Espíritu Santo que mora en usted tiene que convencerlo de que es pecado, tiene que convencerlo de justicia y también de juicio, que ya lo vamos a ver. Entonces, no hagamos la labor del Espíritu Santo. Hermanito, no ande aquí, hermanita, no ande allá, no haga esto, no haga lo otro. Deje que el Espíritu Santo trabaje. Y si no trabaja, es porque no tiene el Espíritu Santo. Porque hay muchos que han creído. Recuerde que no todos van a ser llevados. Entonces, ¿para qué el Calvario si hay otro camino? No hay otro camino. Romanos capítulo 4, 5 al 6, ¿a quién se lo di? Romanos
Amén. Léalo, hermano Carlito. Nosotros tenemos, hermano. Romanos, capítulo Ah, 4. no. Sí. No le di otro, ¿te parece? Le di Mateo. Ya, pero yo voy a leer Romanos. Está hablando de la justicia, ¿cierto? Voy a leer del 3 en adelante. Porque creyó, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué le fue contado por justicia? El creer. No el hacer, el creer. Pero el que obra no le cuenta el salario, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si usted hace algo para ser salvo, no se le cuenta como gracia, sino como deuda. Pero no hay obra alguna que a usted le pueda salvar. Más el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Usted cree en aquel que justifica al impío, al pecador? ¿Quién es el que lo justifica a usted? Amén. Cristo, correcto. ¿Cree en él? Entonces, ahora le has contado por justicia. ¿Pero la justicia en quién? En Cristo. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios no atribuye justicia sin obra, diciendo bienaventurados aquellos cuya iniquidad son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, no es por lo que hacemos, sino por lo que Dios ya hizo por nosotros en Jesucristo. Usted debe reconocer que es pecador y que necesita ser justificado por la fe en Cristo. Cuando usted conozca que Dios es santo y que usted es pecador y sea persona de buenas obras, tenga un hogar de niño, hogar de anciano, haya dado todos sus bienes, haya regalado un riñón, haya hecho lo que haya hecho, cuando usted se dé cuenta que usted está lejos de la ciudadanía de Dios porque no depende de lo que usted hace, sino de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted, usted va a ser salvo. ¿Pero quién lo va a convencer? El Espíritu Santo que empieza a morar en usted. Si el Espíritu Santo no mora en nosotros, es difícil que seamos convencidos. Muy bien, vamos al tercer punto. 16:11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿De qué nos va a convencer el Espíritu Santo cuando venga? Convencerá al mundo de pecado, de justicia, de pecado. Primero tenemos que convencernos que somos pecadores. Segundo, de justicia, que la justicia no depende de nosotros ni de nuestras obras. Depende de aquel que es el justo, el que imparte, el que imparte la justicia, que es Jesucristo. Y ahora de juicio. Juicio ya es algo condenatorio, ¿cierto? La verdad del juicio ya ha sido revelada, juzgada, ha sido condenado. El pecador sin Cristo está condenado. Satanás está condenado, ¿cierto? Nosotros no estamos esperando cómo terminará todo esto. Los que creemos en Cristo, creemos en la Biblia, sabemos cuál es el final. Sabemos que tenemos una lucha. Alguien que lea Juan 12:31. Juan 12:31. Amén, ¿lo leo, pastor? Amén. Léalo. Juan 12:31, déjenme buscar el texto. Dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Amén. ¿Sucedió? No ha sucedido. Pero para los cristianos sucedió. Sí, es un hecho, es una realidad. Porque Cristo lo dice. El príncipe de este mundo, Satanás, el que gobierna este mundo, el que pone la idea en nosotros
Porque es fácil que ponga la idea, porque nosotros está asentado, el gusanito, el gen del mal está asentado en nosotros. Y él pone fácilmente la idea. El aborto no es malo, el adulterio no es malo, el vivir en pareja no es malo, es opcional. Y vean cómo han ido cambiando las palabras. ¿Cómo le han dicho al homosexual? Hasta feliz le dicen. Es feliz, gay. ¿Cómo lo cambian? Porque Satanás es astuto. Sabe que en nosotros está el gen del mal y un poquito que nos toca y suelta. Varones, veamos una pollera, ¿cierto? Una muchacha o una mujer, no sé, voluminosa, no sé lo que usted quiera, un tremendo escote, una minifalda, y dígame que no tiene que cantar corito. ¿Ah? Y no tiene que darse vuelta y decir, Señor, perdóname, ayúdame. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si usted vuelve la mirada, va a venir pensamiento inicuo. Y él sabe. ¿Y es correcto que la mujer ande así? No es correcto, pero es mi opción. ¿Por qué el hombre me tiene que hacer esto si yo ando así? Eso es lo que dicen hoy día las feministas. ¿Ah? Y se pasearon en Concepción con las pechugas al aire, discúlpenme. Perdónenme, yo fui a ver a, no sé, un enfermo que teníamos. ¿A quién era? Fui a un examen médico, algo así. Me tocó por ambos lados de la calle, paseándome y se acercaban la muchacha a la ventana. Y yo con mi esposa. Hermano, terrible. Entonces, eso es inmoralidad. No es libertad. Satanás ha ido cambiando y sabe que si empieza a actuar en nosotros con algo, lo va a conseguir, porque nosotros está el mal. Nos cuesta obedecer. Por eso dice el 16:8. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado. Por eso nosotros vemos muchas cosas que no es pecado. Bueno, si ellos tienen la opción de separarse, está bien. Eso es un pecado. Es un pecado, una falta. Lean Corintios 13. El amor no busca lo suyo, no se envanece. Nunca deja de ser. Entonces, ¿es pecado? Es pecado. Lo aceptamos, tenemos que aceptarlo por la sociedad. Como dijo Moisés, ¿por qué Moisés permitió? Por la dureza del corazón de los hombres. Pero no porque Dios le agradaba. Porque Satanás sabe que nos toca un poquito. Vuelvo a repetir, voy a ser majadero. Porque en nosotros está el gen del mal. Miserable de mí, dice Pablo. Porque hago lo que no quiero. El hombre espiritual, el que recibió a Cristo, el hombre transformado, el hombre nuevo, que el que no peca, que es el hombre espiritual, se rinde, se agobia. Pero el carnal quiere hacerlo. Porque en esta carne todavía mora el gen del mal. En nuestra alma, voluntad, emoción, no. Pero somos llevados por las pasiones de la carne. Entonces, el joven que está pololeando, el joven que todavía no se ha casado, y si está con su polola en relaciones íntimas, está cometiendo fornicación. No, es que eso era antes, pastores, que ahora ya los jóvenes, aquí, que allá. Perdóneme, pero ¿qué dice la Biblia? Si no es lo que usted diga, lo que yo digo es lo que la Biblia dice. Porque no creen. Le dije que al principio se cree a media. Predican la verdad a media. Y la verdad es la verdad. Y esto me estoy predicando yo también, si yo no soy más alto que ustedes. A lo mejor yo tengo más lucha que cualquiera de ustedes. Pero es así. Pero Satanás, el que quiere convencernos de que lo que este mundo está haciendo es bueno, está condenado. No estamos esperando cómo termina. Ya sabemos cómo termina. Él termina echado al infierno, al fuego, lago de fuego. Y todos los que en él creen. Y todos los que no creen en Jesús. Los que en él creen y le siguen. Inconscientemente. Porque ni siquiera creen que Satanás lo está guiando. Le echan la culpa al cambio de los siglos. Al cambio de los tiempos. Cuando es Satanás
el que está trabajando. Entonces, Juan 12:31 lo leímos, correcto. Entonces seamos sabios nosotros, hermanos. ¿Seamos antiguos? Sí, pues está bien. No importa que seamos de manera pensar, porque Dios no muda, no cambia, es el mismo. Y es moderno, y es antiguo, y es actual. Es verdad. Satanás reina en un mundo ya condenado. Este mundo está condenado, todos los elementos ardientes están condenados. ¿Por qué amas tanto este mundo entonces? Porque no crees. Podrás hablar, predicar, decir esto y lo otro, pero si no crees estás condenado. Si esa es la condenación. Y si no está el Espíritu Santo para hacerte entender que la voluntad de Dios es la verdad, que Jesús es el camino, que su palabra es verdad y que debemos obedecer en todo y no a media, estás creyendo una verdad a media. Y a media no sirve. Por cuanto eres tibio, serás vomitado. Asco al Señor. Mateo 25:41, hermano Carlito. Mateo 25:41. Amén. Entonces dirás también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que he preparado para el diablo y sus ángeles. He preparado. Sí, está preparado para el diablo y sus ángeles. Gracias, mi hermano. Hermano en Cristo. Si tú vas al infierno, eres un intruso. ¿Qué estás haciendo allá? No tienes nada que hacer. Nunca vas a ir, por supuesto. Como nunca va a entrar nadie que no cree en Cristo en su 100%, cree en Dios, va a entrar al cielo. Nunca. Nunca va a entrar al infierno tampoco. Pero una manera de decir algo. ¿Para quién está preparado el infierno? Léalo de nuevo, Carlito. ¿Para quién está preparado el infierno? Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si usted no cree en Cristo, si usted no es con Cristo, es contra Cristo. Usted es parte del príncipe de este siglo. Y al príncipe de este siglo que está suelto, usted le está obedeciendo, siguiendo. Y él le hace pensar que los tiempos cambian y las cosas cambian. Y le hace decir que ya no es pecado, que son acciones, que son cosas, que son aquí. Es que la circunstancia, no hay circunstancia. Eso no es. Apartados de mí, malditos. Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, en tu nombre aquí, allá. Y él le dice, apartados de mí, maldito. Nunca os conocí. La maldición eterna le espera a los que no creen en Cristo, ni le obedecen ni le siguen. Por eso el Espíritu Santo, si está en usted, le convence de que aún es pecador. ¿Cuántas veces le he dicho yo? Yo no quiero escuchar a los hermanos bautistas Ebenezer de Mulchen, no me importan los demás. Aunque digan, o sea, es lo mismo, pero no es lo mismo. Pero la iglesia bautista Ebenezer de Mulchen no puede decir, hermano, yo antes cuando era pecador, por favor pégate una cachetada en la cara al tiro, golpéate, porque tú sigues siendo pecador, pero eres santo en el espíritu, eres santo tu alma, pero tu voluntad, que es parte de tu alma, está siguiendo la corriente de este siglo. La iglesia bautista de Ebenezer de Mulchen está compuesta por pecadores arrepentidos, que luchamos todos los días contra el pecado. Y mientras seamos conscientes que el pecado está en nosotros, porque está ahí, vamos a luchar. No, yo antes cuando era pecador, no, yo hermano soy pecador y tengo que darme cuenta de eso. Pero sé que soy justificado por Jesucristo. Y Señor Jesucristo, yo no te quiero ofender. Yo no quiero tener en poco ni en menos la muerte de la cruz del Calvario por mí, Señor. Porque tú me viniste a buscar a mí que estaba perdido. Yo no quiero tener en poco eso. Entonces, conciencia de justicia y de juicio. Yo no quiero ir a la condenación eterna.
El juicio me dice que yo soy libre porque tú eres mi abogado, eres mi juez, eres mi fiscal, eres todo para mí, Señor. Gracias. Yo sé que yo no soy digno ni merecedor, pero tu juicio me ha salvado, Señor, porque tú eres el justo que justifica al que es de la fe en ti, de la fe de Jesús. Pero el que no cree esto, solamente lo cree en el labio y oído, va a pensar que la corriente de este siglo está bien y que los tiempos han cambiado. Los tiempos espirituales no han cambiado. Usted ha cambiado porque en el corazón usted está siendo manejado por Satanás y es fácil serlo manejado. El infierno no es para usted ni para los creyentes. O sea, el infierno no es para los creyentes, es para los que no creen, porque ya han sido condenados. Hoy día estamos navegando en un barco que sabemos que se hunde. El mundo está en el Titanic, que creen que es el barco de lujo, lindo, pero no llega a buen puerto. Va a quedar ahí en el Atlántico, hundido en los hielos, en las aguas, y ahí va a estar. Y ahí está. ¿Por qué no toma la barca que le lleva a la otra orilla? Aunque hay tempestades temporales en nuestra vida, pero Jesús está durmiendo tranquilo en la barca. Y cuando usted tenga temporales en su vida, despierte. Señor, mira que perecemos. Y el Señor se va a levantar y va a reprender esos mares y va a llegar a un buen puerto. Queremos andar a veces en un barco de lujo, Titanic. Hoy día hay otros mejores, el Queen y otros más, no sé cuáles hoy día. Pero vamos en la barca, seguro, esa barca con una vela que nos lleva a buen puerto, que no está ausente de temporal y dificultades. Usted decide. Dios le ama, envió a Cristo su Hijo, pero su palabra no muda ni cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. No deje que Satanás toque o despierte ese gusanito del mal que hay en usted para convencerle de que el mundo y todas las cosas han cambiado y que ya no es lo mismo que antes. Para las cosas espirituales es lo mismo. Dios le bendiga. Muchas gracias, mi hermano.